de Tramas Resueltas. Un podcast diferente presentado por una inteligencia artificial y sus 4 esbirros humanos. Nacho Teso. Hola, soy Son Goku. No, espera, eso no era. Hola, soy Nacho. Jordi Tepardo. Bueno, pues eso quiere decir que yo soy Vegeta, por lo tanto salgo ganando. Hola a todos. Pues nada, como veis, hoy estamos aquí solos, Nacho y yo, al pie del cañón, que creo que es la primera vez que ocurre. Apropiado porque de lo que vamos a hablar ya te tenía que arrastrar yo algún podcast para charlar. Sí, es algo además que tenemos en común, aunque también tenemos nuestras diferencias sobre ello. Pero bueno, eso no está necesariamente mal. Vamos a hablar de Dragon Ball, ya para que los oyentes se pongan en tesitura. Pero no vamos a hablar, digamos, de la obra canónica de Akira Toriyama, ni de Dragon Ball Super propiamente. Seguramente acabaremos hablando de todas estas cosas, pero no es la idea de hoy, ni hablar de videojuegos, ni nada de eso. Hemos pensado en hablar de un producto derivado de Dragon Ball que, al menos para mí, es de los más curiosos que yo he leído, y que de hecho cuando vi el planteamiento en su día me llamó inmediatamente la atención, porque dije, coño, esto parece la idea de un aficionado de Dragon Ball, y al final era lo que era. Nacho, ¿de qué estamos hablando? Pues hoy vamos a hablar de Dragon Ball, aquella vez que me reencarné en Yamcha, que es una historia alternativa que se publicó a lo largo de 3 capítulos entre 2016 y 2017. El autor es Dragon Garo Lee, que es uno de estos mangakas fans que ha ido haciéndose un nombre poco a poco a base de trabajos fans de Dragon Ball, y que llegado cierto momento le llamaron de forma oficial para hacer esta historia, que es una parodia isekai humorística que es una cosa bastante simpática y que llamó mucho la atención en su momento, y que yo me alegro de que se acabara publicando en nuestro país. Eso es curioso, ¿no? Lo comentábamos un poco fuera de micro, pero aquí tenemos a un autor que pues empezó su carrera haciendo historias alternativas de Dragon Ball en internet, que es lo mismo que pasa con Toyotaro en Dragon Ball Super. Me llama la atención porque a la hora de darle continuidad a Dragon Ball no han optado por autores de relumbrón o autores con una trayectoria dentro de los cauces habituales del manga, sino que han optado por aficionados. Que tiene más sentido del que parece esto que estamos hablando, porque también va por también hay una cuestión de el cómo vemos en Occidente Dragon Ball Super. No es el mismo modo del que se ve en Japón, y me explico. Nosotros en Occidente vemos Dragon Ball Super como una continuación completa de Dragon Ball y Dragon Ball Z, y nos guste más o menos, tenemos, digamos, las 3 partes colocadas al mismo nivel. Es una gran historia continuada, y luego, pues lo he dicho, te puede gustar más o menos una, puedes quedarte solo con lo de Toriyama, hay quien preferirá GT por lo que sea. Bien. Pero la revista en la que se publica en Japón, Dragon Ball Super, la V-Jump, esa tiene mucho que ver con videojuegos, y es una revista en la que también se publica Boruto, en la que también se publican cosillas de Yu-Gi-Oh! Y vendría a ser el equivalente de esas secuelas directas a VHS de Disney, por ejemplo Aladdin 2, Aladdin 3, ¿vale? Esas películas que no tienen tanta entidad por sí misma y que están consideradas a un nivel menor. Entonces, toda vez tomas en cuenta esa distinción respecto a cómo consideramos Dragon Ball Super y todos los productos derivados de esta era, tiene sentido que en vez de coger a mangakas de gran renombre, cojas a gente que ha ido bebiendo, que ha ido gestionando ese amor por Dragon Ball de forma artística hasta llegar al punto de lograr esta consideración oficial en un producto, pero teniendo en cuenta que, claro, que no es como si estuviesen publicando en la Shonen Jump directamente a continuación de Dragon Ball, sino que la realidad de todos estos mangas, de todas estas eras, es diferente a como la vemos en Occidente. Que claro, es lo contrario un poco a lo que pasó cuando se quiso continuar por primera vez la obra de Toriyama, que fue con Dragon Ball GT, que en este caso, pues bueno, se tiró más de, digamos, la disciplina de Toriyama y se buscó continuar la serie. A día de hoy siguen sin haber, que yo sepa, manga de Dragon Ball GT.
Solo existen los anime, cómics y alguna adaptación suelta, pero no fue una cuestión transmedia tan importante, tan relevante como lo es Super. Porque igualmente Super y el anime de Dragon Ball Super existen de forma paralela. No es que técnicamente uno esté adaptando al otro, aunque se dan momentos circunstanciales en los que sí. Oye, y una cosa, en términos de continuidad, ¿Dragon Ball GT está en continuidad respecto a todo lo que se está contando en Dragon Ball Super? No. Dragon Ball GT, tú ten en cuenta que es un producto puramente de Toei. Es una continuación solo en anime y aunque Toriyama pues dio 2 pinceladas aquí y allá, digamos que a nivel del canon no tiene nada que ver con Super. Todo esto de Dragon Ball Super empieza desde las 2 películas de la Batalla de los Dioses y la Resurrección de F, que son los momentos en los que Toriyama sí se pone a escribir y sí se pone a elaborar una serie de guiones. Él, a ver, no se pone a escribir todo. En ningún momento Toriyama es el guionista y Toyotaro el dibujante de Super en el sentido clásico que podemos entender del cómic de superhéroes, sino que la relación de trabajo es un poquito más distinta. Digamos que estaría usando un método Marvel. Un método Marvel a la Stan Lee antigua, en la que él esboza una serie de arcos argumentales y da el mismo papel a Toei y a Toyotaro. ¿Cuál es la diferencia? Que con Toyotaro trabaja mucho más de cerca. Toriyama en algunos momentos ha corregido ciertas cuestiones del dibujo de Toyotaro, ha arreglado desde cositas pequeñas como alguna oreja aquí y allá hasta cosas un poquito mayores. Toyotaro ha ido aprendiendo sobre la marcha, como ese canterano al que de repente meten en el primer equipo usando un símil de fútbol. Entonces, todo eso viene desde esas 2 películas, pero hay un puntito extra, que es la existencia del videojuego Dragon Ball Online. Ese videojuego es el típico MMO que te puedes imaginar, que podías escoger especie de Buu, especie de Freezer, Saiyans, Namekianos, humanos, y ahí se creó una especie de Biblia en la que se establecían ciertas ideas a futuro en las que podía desarrollarse Dragon Ball. Ya solo con esa Biblia se había sobreescrito Dragon Ball GT, al menos en el sentido del canon que maneja Toriyama. Por tanto, GT nunca tuvo esa posición de secuela oficial. Era una secuela que existía porque no existía nada todavía. Pero se ha visto ya reescrita en varias cuestiones, readaptada y reintegrada de formas distintas. La peli de Dragon Ball Super Broly, técnicamente la transformación inicial de Broly es el Super Saiyan 4, es ese mismo concepto transformado. Y Dragon Ball GT sí que ha afectado a cosas, en el sentido de recuperar más al Android 17, pues a mí no me parece casual. Está claro que hay una serie de ideas que todavía perviven y sobre todo Dragon Ball GT sigue dando dinero. Es por eso que se le ve mucho a personajes de la serie en los juegos como Dragon Ball Heroes, Xenoverse y demás, que ya que los menciono, los juegos de Xenoverse cogen mucho también de ese lore del Dragon Ball Online que comentaba anteriormente. Los oyentes ya verán que yo voy a hacer muchas preguntas a Nacho porque él es el que realmente está metido a día de hoy en la franquicia. Yo reconozco que soy de los viejotakus, en este caso, y a mí me podéis preguntar cualquier cosa de Dragon Ball Z, incluso algo de Dragon Ball GT, porque, bueno, pues es lo que me ha dado. Pero lo demás, prácticamente, he ido picando cosas y tal, pero no estoy metido realmente en la mitología actual de Dragon Ball Super, lo cual me fastidia un poco, porque claro, yo al acabar Dragon Ball Z tenía una visión muy clara de cuál era la mitología de este universo, cuáles eran sus personajes, sus universos, etcétera, etcétera, y claro, Dragon Ball Super multiplica eso o al menos la sensación un poco desde fuera, por decirlo de alguna manera, para mí es esa, que lo multiplica por 100.000. Pero dicho eso, vamos a centrarnos un poquito, añadir un par de datos. Hemos comentado, bueno, el programa en principio está dedicado, como decimos, a Dragon Ball, aquella vez que me reencarné en Yansha, y decir que esta es una obra que aquí en España la ha publicado Planeta Comic en un único volumen. O sea, es un tomo que, si sois aficionados simplemente de la primera etapa de Dragon Ball, yo creo que Nacho estará de acuerdo conmigo, podéis leerlo tranquilamente, no necesitáis saber nada más, no necesitáis entrar en Dragon Ball Super para leerlo, ni mucho menos, aunque haya algún guiño a esta serie. Por otro lado, no nos olvidemos que este programa queremos dedicarlo a nuestro compañero Sergio, porque es una persona muy especial, es una de esas personas tan especiales que nunca ha visto Dragon Ball.
Entonces, este programa va para él con todo nuestro cariño. Con todo nuestro amor, porque Sergio, ¿qué son 42 tankobon de la serie original y 17 que van de Dragon Ball Super? No son nada, eso te lo lees con la gorra. No, y además, esto lo he hablado muchas veces con Sergio. Claro, hay mucha gente hay muchos tipos de aficionados de Dragon Ball y hay muchos que lo que idolatran es, por ejemplo, la primera etapa de la serie. Entonces yo tengo mis dudas que a Sergio le pueda gustar, por ejemplo, Dragon Ball Z o Dragon Ball Super, pero estoy segurísimo que la primera etapa de la serie la disfrutaría muchísimo. Te la goza. Sí, es un tipo de humor, además, que claro, en esta etapa de la serie había mucho humor también, aparte de aventuras, y yo creo que es una historia que él disfrutaría bastante. Fíjate que ese humor realmente, como ya has dicho, es lo que baña mucho a este tomo de Yancha. Sí. Y en realidad es muy interesante coger esa esencia inicial y llevarla un poco más hasta sus últimas consecuencias con cuestiones posteriores de Z y de Super. Además es una obra muy meta, porque claro, ya partiendo del hecho de que el protagonista es Yancha, que para mí, como creo que para muchos aficionados, es un personaje al que, bueno, estaba ahí, pero que nunca fue el preferido de nadie y que siempre ha habido mucha coña con él por ser un poquillo pues como el pupa de las series. Pues fíjate, antes comentabas es un poco extraño lo de que sea un fan el mangaka de esto. Este es el segundo aspecto por el que tiene mucho sentido, porque al final del día la base y las ideas de este tomo de Yamcha no parten de una idea de Toriyama. Parten de su mundo, pero no es que Toriyama se haya puesto a escribir una parodia de Yamcha. Esto es simplemente recoger esas sensaciones que tienen muchos fans, esas bromas, esas metabromas que se tienen sobre la franquicia y convertirlas en una historia completa y concreta. Y por eso tiene mucho sentido también, en vez de cogerte a un mangaka pues más pro, más veterano, que te pueda a lo mejor hacer un dibujo o un guión más pulido, tiene mucho más sentido coger a un fan que haya estado en contacto con esas bromas y con esas ideas y que sea capaz de transmitirlas en una historia. Sí, porque de hecho a veces un autor esto no se atrevería a hacerlo con su propia obra. No por desvirtuarla ni nada de eso, sino porque tiene otra visión de ella. Toriyama es un autor que además yo creo que nunca ha estado muy al día de lo que se cuece fuera de, digamos, de su estudio. Y a veces dentro. Y a veces dentro. Hablamos de un hombre que se había olvidado que había presentado el Super Saiyan 2. ¿Sí? Que años después le decías, ¿quién es Vegeto? Y dice, ¿quién es ese? Entre otras cosas, también está la anécdota aquella de la primera etapa de la serie, olvidarse que había destruido la luna en un momento de la trama. Y después, con retrocontinuidad, tuvo que justificarlo. Pero bueno, detallitos, ¿eh? O sea, además, entendemos que Toriyama hoy, en su momento, él ya se retiró en parte de este mundillo. Fueron muchos años dedicados a la obra, una publicación semanal, todo lo que ello conlleva. Y él al final lo que quería simplemente es seguir contando historias más pequeñas y dejar un poquito Dragon Ball al lado. Lo que pasa es que, claro, siempre va a ser la obra por la que se le recuerde, así que a eso no puedes escapar. Bueno, centrándonos ya un poquillo en Dragon Ball, aquella vez que me reencarné en Yancha, podemos explicar un poquito más de la sinopsis. Como decía Nacho, en este caso estamos ante un Isekai. Un Isekai, si alguien que nos está oyendo no sabe de qué se trata, pues digamos que es muy sencillo. Es este tipo de historias en las que un personaje, digamos, de nuestra realidad o de una realidad alternativa, acaba atrapado en otro mundo, normalmente de fantasía. Y a partir de ahí, pues bueno, como el personaje tiene que lidiar con ello, con unas nuevas reglas, un poco Alicia en el País de las Maravillas. Y entonces, este tipo de historias, la verdad es que han sido muy habituales en los últimos años. Ahí tenemos cosas como No Game No Light, Red Zero, la saga de Sword Art Online. Y de hecho, el propio título de aquella vez que me reencarné en Yancha yo lo entiendo como una referencia a aquella vez que me convertí en un slime, que es una serie de novelas ligeras de Fusei Mitzbat, que está adaptada al manga por Taiki Kawakami. Yo entiendo que es una frase hecha, porque también tenemos otros casos como el de aquella vez que me reencarné en una villana o algo así. Entonces yo creo que es un poquito una frase hecha de esta clase de historias. Sí, pero yo
creía, o al menos tenía entendido, que el origen son estas novelas, porque después de estas es cuando se empezó también a publicar el que comentas de aquella vez que me convertí en la villana, esta de Yansha. No lo sé, ¿eh? Que a lo mejor incluso hay otro antecedente o es una frase hecha como tú comentas. En todo caso, es un argumento también muy relacionado con videojuegos, ¿no? O al menos muchas tramas que yo he leído de este tipo de propuestas tienen muchas conexiones con el mundo de los videojuegos. Incluso esta, ahora que lo dices, porque una de las cosas que dice al inicio es que está jugando el protagonista al Dokkan Battle, que es un juego de móviles de Dragon Ball. Eso ahora con la relectura lo estaba pensando, que no sabía si era una referencia a un juego real o no. Sí, es un juego real que yo sepa todavía sigue en marcha y es el típico de móvil de partidas de 3 minutos a lo Marvel Snap en los que dejarte el dinero con micropagos. Bueno, pues lo que hoy se destila. Hablando un poquito de la sinopsis, básicamente aquí tenemos la historia de un protagonista. Creo que realmente no se llega a decir nunca el nombre del protagonista. No me suena que digan su nombre. Es el rollo este de, bueno, identificarte tú mismo con lo que te están contando. Y que, bueno, pues una escena inicial en la que intenta verle las bragas a una chica, en una escena pues que podría encontrarse en cualquier etapa de la serie de Dragon Ball, sobre todo protagonizada por el maestro Muten Roshi, pues acaba cayendo por unas escaleras y cuando despierta se encuentra en el universo de Dragon Ball. Y además se encuentra dentro del cuerpo de Yansha, lo que a priori es un poco frustrante. Porque claro, lo que al chico le hubiera gustado es poder ser Goku o Vegeta. La compensación para él es obviamente que va a tener una historia amorosa con Bulma. Pero claro, a partir de aquí, ¿qué pasa? El dilema del personaje es que es consciente de toda la historia de Dragon Ball y lo que eso depara al personaje de Yansha en un futuro y la de veces que va a morir y sufrir. Entonces, es a partir de aquí que es consciente de que tiene que ponerse las pilas para poder cambiar la historia. Y eso hace que la historia empiece a derivar a partir del final de la saga de Pilato. O sea, esta historia comienza justo al final de esa saga. Es justo también donde Yansha deja de ser protagonista. Exacto. Entonces tenemos ahí a Yansha que está en la disyuntiva de irse con Bulma, como ocurría en la obra de Toriyama, o acompañar a Goku a entrenarse con el maestro Muten Roshi y hacerse más fuerte. Y entonces, pues claro, elige la segunda opción y a partir de aquí vemos cómo la historia que conocemos pues va divagando un poco de lo que conocemos. Eso sí, a mí lo que me llama la atención es que a pesar de que la historia difiera de la oficial, por decirlo de alguna manera, lo que hace Dragon Lee es digamos, jugar con las reglas de este propio universo. O sea, en ningún momento, por ejemplo, convierte a Yansha en alguien que sea capaz de enfrentarse a un superguerrero. Quiero decir, que hay unas reglas preestablecidas que él no se salta en ningún momento. Desde luego, es bastante inteligente a la hora de establecerse en el mundo por unos cuantos motivos. No el menor de ellos, el hecho de que es una serie muy corta, son 3 capítulos relativamente breves que tienes que encajar todo lo que puedas ahí, hasta tal punto de que se centra en la gracia de la reencarnación en los 2 primeros y utiliza el tercero para resolver el asunto y poco más. Sabe muy bien que no puede irse mucho más lejos de la saga de Cell. Entonces dice, vale, pues paro aquí, porque ¿para qué me voy a meter en Buu? Y todo lo que hace con lo anterior es fácil creértelo, porque desde el inicio de Dragon Ball hasta el darse de tortas con los Saiyans, los humanos todavía estaban a cierto nivel en el que si hubieran entrenado bajo una serie de parámetros, pues podrían haber hecho lo mismo que hace Yamcha aquí. De hecho, hay un momento que Yansha dice que su objetivo es convertirse en el terrícola más fuerte de todos. Que claro, cuando acabó Dragon Ball Z, yo creo que ese papel lo juega Krillin o Tenshinhan, no lo tengo claro. Krillin. Normalmente a quien se refieren como el terrícola más fuerte es Krillin. Sí, claro, porque además en la saga de Buu, por ejemplo, Tenshinhan ha desaparecido totalmente y aparece justo al final en una escena más bien anecdótica.
Que a ver, que Krilin tampoco es que tenga un papel tan importante, pero sí que... Pero fíjate, Krilin es precisamente un personaje que ha permanecido mucho más dentro de toda la historia de Dragon Ball, mientras que Yamcha, justo en el punto en el que empieza este tomo, desaparece como protagonista, para ir apareciendo de vez en cuando, pero siempre como el masilla. Krilin sí que va teniendo mayor evolución de personaje y siempre está. Él está en la saga de los Saiyans y de hecho casi se carga a Vegeta con la espada de Yajirobe al final de la pelea. Él está en la saga de Namek, que es el causante de la transformación de Goku. Él está en la saga de Cell, es el causante de que los androides tengan una segunda oportunidad en la vida y tiene uno de los momentos más importantes al decidir no destruir a 18. Él está en la saga de Buu, establecido como un padre de familia, no tiene tanto papel porque tienen que darle más a Gohan, tienen que darle más a Gotenks y todo eso, pero sigue estando ahí e incluso en Super su posición como policía le hace poder entrar y salir de según qué historias y también es uno de los participantes del torneo de poder, mientras que Yamcha la broma está en que se cree que le van a llamar y no le llaman. Es que si miramos en perspectiva, la verdad es que Toriyama y después la historia en general de Dragon Ball se ha cebado muchísimo con Yamcha, pero cosa mala. O sea, la broma de los Saibamen. Sí. De hecho, aquí en esta historia, digamos que lo que es la primera etapa de Dragon Ball pasa de puntillas y directamente vamos a la saga de los guerreros del espacio. O sea, no hay referencias, por ejemplo, a la saga de Piccolo. Sí la hay. Muy de pasada, pero sí que en el segundo capítulo, cuando te muestra los entrenamientos por los que ha estado, sí que subió a la torre de Karim. Sí, y eso lo sí. de las aguas y todo. Sí, pero el punto como para el que el personaje se entrena es el enfrentamiento que tendrá con los guerreros del espacio. Que es para poder matar a Vegeta y poder quedarse con Bulma. Sí. En ese sentido es muy básico el hombre. Sí. Cosa que encaja perfectamente en una historia de Akira Toriyama. Sí, es coger las mismas ideas que bañaban el Dragon Ball original y llevarlas un poquito más allá. Además, una cosa que también me llama la atención es el apartado gráfico, porque es que prácticamente es estar viendo a Toriyama. Yo que el manga original sí que lo he leído varias veces. Hostia, si me pusiesen un dibujo de Dragon Ball y de Toriyama al lado, o si me dijeran que una parte la dibujó uno y la otra el otro, no sabría distinguirlas. Yo creo que en este caso incluso se parecen más que la propuesta de Toyotaro en Dragon Ball Super, ¿no? Desde luego. En general, casi todos los trabajos fans nacen de que la persona que está dibujando calcaba de pequeño y luego empieza a desarrollar su estilo. Eso es así a nivel global. Yo creo que todo el mundo en este planeta lo ha hecho. Ha calcado, aunque sea a mano alzada, un dibujo de Dragon Ball. Entonces no hay tanta distancia normalmente y en casos así se nota. La diferencia es que Toyotaro sí se tiene que enfrentar a un manga mensual. Hay una diferencia entre entender la imagen y entender el lenguaje. Y muchos fans de Dragon Ball entienden la imagen, entienden el estilo de Toriyama, pero no entienden la narrativa de Toriyama. ¿Cuál es uno de los mayores pecados de Toyotaro durante los primeros arcos de Super? Que narra como si fuese una película, no como si fuese un manga. Ya, sí. Y es una de las cosas que más ha afectado a la calidad del manga en sus primeros arcos. Pero también luego vas leyendo y vas viendo cómo mejora y cómo se va volviendo mejor, cómo va entendiendo el medio en el que está. Porque el otro era funcional, pero ahora Toyotaro es bueno. No te digo bueno en mayúsculas, no te digo sensacional, pero ahora Toyotaro es bueno. Ahora Toyotaro funciona mucho mejor como mangaka, que es lo importante. A cambio también su estilo no está tan apegado, pero responde a la realidad de tener que hacer un manga mensual. Y yo creo que también le beneficiará a largo plazo poder escaparse un poco más hacia su propio camino y no conformarse con ser una copia de Toriyama. Sí, eso sí, es un tema peliagudo, porque al final una cosa es, digamos, continuar con una saga y tal, pero si al final no puedes aportar o no puedes evolucionar en lo que tú estás contando, que incluso el dibujo de Toriyama, si lo cogemos desde sus inicios a día de hoy, ha evolucionado, vamos,
Es lo típico que no sabrías decir si para bien o para mal, pero hay una evolución. Entonces, claro, cuando Shusheiba plantea un Dragon Ball Super, obviamente el dibujo tiene que remitir al de Toriyama. Pero en donde se queda, digamos, la capacidad del autor de poder construirse a sí mismo. También te digo, tener como un maestro a Toriyama, que en parte yo creo que es un poquito la dinámica que han tenido a lo mejor en el desarrollo de esta historia, pues oye, tampoco está mal. Aunque ya se sabe que también aquello de conocer a tu ídolo tiene su contrapartida. Sí, es un poco como el sentido de que no te paguen por las prácticas, pero hacerlos al lado de alguien que merece la pena, ¿no? Aunque en este caso, obviamente, como un trabajo profesional pagado. Pero sí que respecto a la libertad de Toyotaro, hay un par de sagas que son idea suya. La de Goku Black parte de él. Uh-huh. Y la saga de Moro es casi por completa suya. Y del mismo modo, otro aspecto muy relevante en el que ha ido trabajando es como diseñador de personajes. Él y Toriyama y él se han dividido en algunas ocasiones en las que hacía falta crear un elenco amplio. Por ejemplo, en el Torneo de Poder tienes que crear muchos dioses, muchos ángeles y muchos combatientes. Pues algunos fueron a cargo de Toriyama, otros a cargo de Toyotaro y otros a cargo de Toei. Así que tiene más libertad de la que cabría esperar, teniendo en cuenta que es una franquicia tocada por muchas partes. Tienes a Shueisha, tienes a Namco Bandai, tienes muchos intereses por ahí mezclados. No, claro, y ya es una serie que no sé cuánto lleva en publicación, pero ya lleva bastante tiempo. Entonces, digamos que se lo ha ganado. Ha demostrado que tiene tablas como para encargarse de un proyecto así. Llevan desde 2015 empezó el anime y empezó el manga. Parecía que no, porque, bueno, Dragon Ball GT en su momento dejó como pozo cierto, un poco agridulce, pero Dragon Ball Super fue fulminante el éxito, desde las películas que comentabas, la batalla de los dioses y tal, ya fue... La verdad es que me sorprende, porque yo no esperaba el resurgir de Dragon Ball en este momento. Yo flipé cuando dijeron que venía un nuevo anime. A pesar Sí. de las películas, yo pensaba que se conformaban con eso, que sacarían una de vez en cuando, que es el estado en el que está ahora la franquicia. Desde que acaba en 2018 el anime, a nivel audiovisual, está a base de películas. Yo pensaba que iba a ser eso siempre. Sí, no, yo es la idea. Yo cuando salieron aquellas películas dije, bueno, a ver, películas de Dragon Ball hacía un tiempo que no salía ninguna, pero sí que iban a explotar la franquicia desde ese punto de vista. Pero una nueva serie sí que no me lo esperaba, la verdad. Volviendo a Dragon Garrod Lee, también me gustaría dar algún dato extra. Hemos comentado que es un autor que viene del campo del doujinshi y aquí se le conoce sobre todo por su trabajo en Dragon Ball Sai, que es un trabajo no oficial, para entendernos. Viene a ser también como un Elseworld en este caso. Y qué hubiese pasado si Vegeta hubiese sido enviado a la Tierra en lugar de Goku. Y después también tiene una especie de crossover con One Punch Man, DBX Saitama, en el que, bueno, pues vemos a Goku y Saitama pues compartiendo escenario. O sea, obviamente One Punch Man también es una serie que, digamos, en sus genes también tiene ese amor por Dragon Ball y por series parecidas. Aparte de ya lo mezcla con otras referencias y tal, pero está ahí. Y bueno, pues a partir de este éxito, pues Shusheiba se acabó fijando en Garrod Lee, lo mismo que pasó con Toyotaro, como comentamos, y ha acabado desarrollando esta historia para ellos. Y bueno, ya lo hemos comentado un poco el dibujo, hemos comentado la propuesta, pero para mí lo que más destaca es el componente meta que tiene, el componente de, digamos, fan. De producto de fan hecho para fans. Y entonces, sobre todo ya eso lo ves en las primeras páginas. Por ejemplo, cuando el protagonista llega a este nuevo universo, se reencarna en Yansha y lo primero que piensa es ¿por qué no soy Goku o Vegeta? La primera vez que tira una cápsula a Whole Boy. Entonces, bueno, pues estas cosas con las que todos hemos fantaseado en su momento. Incluso me gustan pues momentos en los que juega con la propia saga y también con el lenguaje del manga, que un poco lo comentabas tú, Nacho, pero me encanta esa escena muy al principio de la obra
en la que tenemos el típico momento en el que un personaje dice algo súper tonto y los demás se caen de espaldas, que es muy... Ya no es lenguaje de manga, porque esto también, por ejemplo, en un cómic de Mortadelo y Filemón también te lo puedes encontrar. Entonces, aquí vemos cómo el protagonista que llega a este universo, él tiene que fingir esta acción para integrarse. Entonces, esa escena, para mí, es... cada vez que la leo me parto. Es muy divertida. Y entonces tiene muchos momentos de este tipo la obra. Yo no sé si recuerdas así alguno a ti que te haya hecho especialmente gracia. Hay uno que es, por lo estúpido que es, también de ese estilo de... Es un gag que no está puesto a modo de gag obvio, sino porque el mundo no reacciona dentro de eso a lo que sucede, pero es cuando sucede la escena de Vegeta, ¿cuál es su nivel de poder? Es de más de 10.000. Y la broma es que no... La broma es el over 9,000 cuando tenía que haber sido over 8,000 y aquí coge y lo mete en el 10,000 y me gusta mucho cómo lo hace porque está de pasada. Si tú no sabes que esa broma existe o no recuerdas la escena inicial, da igual, porque 10.000 te suena fuerte, pero si recuerdas la escena inicial dices, encima está por encima de los 8.000, pero si encima conoces el meme, pues ya es como, pero serás maldito, ¿cómo metes esto? Aquí es súper tonto, no hay una reacción grande a ese gag, porque dentro del universo no son conscientes de que es un gag, que es uno de los motivos por los que funciona también el humor de este manga aquí. Porque el resto del universo funciona bajo los parámetros y la marcha y el ritmo y el motor de siempre. Pero él es el único que es consciente de estos detalles y ese en concreto me gusta mucho. Yo así por poner un pero, la verdad es que, bueno, lo has comentado tú, digamos que la obra está dividida en 3 partes. La primera podríamos decir que se centra en la saga de los guerreros del espacio. Después también tenemos... el juego con la saga de Célula, aunque realmente no va por ahí. Lo que pasa es que para comentar aquí ciertos detalles tendríamos que hablar con spoilers. Pues nada, Eva, mete el aviso de spoilers. Antes de que estos tropectos comiencen a divagar, debes saber que este programa puede contener trazas de spoilers. Vale, pues ya podemos hablar tranquilamente. Decía eso, que en esa parte que se centra en la saga de Célula, en realidad ignora propiamente la saga porque Yansha realmente no tuvo un papel importante en ella. De hecho, el propio personaje reflexiona en la historia de que él sabe que allí no pinta nada. Pero hay algo que le llama la atención. Y al final descubre que él no es el único que está reencarnado en ese universo. Y es que hay otro aficionado que está reencarnado en otro personaje que también podríamos decir que es otro de pupas de la serie, Chaos. Y este giro ya sí que desde luego yo no me lo vi venir, me lo comí con patatas. Y al final es súper gracioso ver ese Chaos oscuro, por llamarlo de alguna manera. Los más maltratados, dándose de tortas ahí, sí. Como concepto me parece maravilloso porque seguramente son los 2 personajes en los que menos ganas tendría todo el mundo de reencarnarse. Como ya hemos comentado, con un montón de guiños para los que conocemos la historia, la manera en la que en este caso Yansha intenta derrotar a Chaos, con digamos técnicas que proceden de la primera parte de la serie. El Mafuba. Sí. Es la parte que más se va de madre, digamos, respecto a la historia. Y es posiblemente la más divertida, la que tiene más coña. Y me gusta también la resolución, porque al final, digamos que los 2 personajes se reconcilian por su amor a Dragon Ball, que es también un mensaje muy obvio de cara a los aficionados. Sí, y de hecho, Yamcha realmente salva al aficionado que se ha reencarnado en Chaos, porque para él ya le había sucedido en varias ocasiones esto de reencarnarse, había probado diferentes vías, diferentes maneras alternativas de salir de ese bucle, de ser más fuerte, de actuar y tal, pero siempre volvía a que le sucediera lo mismo. ¿Cuánto tiempo se habrá pasado encerrado ahí? Sí, y además es gracioso porque en un momento dado Yansha también dice, a ver, yo ya había notado cosas raras que no me encajaban con la historia oficial. Pero, bueno, es genial. Además,
digamos, el segundo giro que tiene la historia y que lo conecta con Dragon Ball Super. Que ese tampoco te lo ves venir en este sentido, porque claro... No lo recordaba yo, el final de este manga, no lo recordaba. No, yo tampoco, es curioso. Pero además no, tampoco lo esperas, porque a poco que hayas leído un par de isekais, normalmente el motivo de cómo ha llegado el protagonista allí no importa. No es algo que se suela profundizar, o a lo mejor yo nunca he llegado al final de ningún isekai así con demasiados números para comprobar si esto suele ser así. Pero el caso es que ese giro tampoco me lo vi venir y oye, está muy bien planteado. Digamos que aunque no entre de forma canónica en la saga, de forma paralela engancha, o sea, termina de darle, para mi gusto, sentido a ese Gaiden que tiene el título original, ¿no? Que el Gaiden es lo que significa historia paralela, historia lateral, sí. No es lo principal. Pues bueno, tiene sentido en un Gaiden decir, sí, pues uno de los juegos que tienen Virus y Champa como hermanos que se dan de tortas es coger almas de otros mundos para meterles en la historia de Dragon Ball, lo cual no encaja en ningún sitio, no encaja en ningún momento de Dragon Ball Super, y ni mucho menos cuando se publicó en 2016-2017, que todavía no había ni ocurrido el torneo de poder ni otras cosas, pero queda divertido y dices, pues como una cosa paralela, meta, para darle sentido y, bueno, teniendo en cuenta el papel de este manga como producto promocional, pues terminan de encajar todas las piezas y le da un final humorístico que es muy apropiado para la obra. De hecho, estaba pensando, lo que pasa es que ahora no me voy a acordar el título, pero uno de los últimos videojuegos que jugué yo de Dragon Ball para Switch utilizaba la idea de aficionados que realmente acaban poseyendo a los personajes de Dragon Ball. Al menos en el modo historia es más o menos lo que te plantea. Goku y compañía se ven como poseídos por entidades. Es posible, sí, creo que era ese. No el Dragon Ball Fighters que bueno, que sigue a tope como uno de los principales juegos de lucha del mercado. Yo la verdad es que me desconecté bastante sobre todo del tema de los videojuegos de lucha. Y porque al final muchos de los de Dragon Ball me parecían repetitivos en lo que proponían. Pero este sí que le estuve dando una temporada y ahora me acordaba que tenía esa premisa en el modo historia. Joder, a ti el que te gustaría mucho es el Dragon Ball Origins de la Nintendo DS. Sí, lo tengo. Ese es fantástico. Se lo disfruté mucho en su momento. Me acuerdo que tenías posibilidades de mejoras para los ataques, pero yo no me di cuenta de que eso existía hasta cuando iba por 3/4 del juego y me estaba atascando un jefe y por lo que sea me metí en los menús y me di cuenta de que había un extra y digo, que puedo aumentar fuerza, que puedo ganar un par de combos más, tal. Y claro, ya a partir de ahí fue bastante fácil. Joder, daba programa también para hablar de videojuegos de Dragon Ball, porque anda que no ha habido desde... Yo no sé si ya había en NES, pero yo el primero que recuerdo es de Mega Drive. Sí, para la SNES y para la Mega Drive hubo unos cuantos. Para la NES no me suena ninguno. Y de hecho, por fechas creo que es difícil. Sí. Yo creo que seguramente es eso. Los primeros fueron para Super Nintendo y para Mega Drive. Y yo recuerdo que, claro, era un juego de la época. Pero había uno de Mega Drive que yo le eché horas y horas. Y era difícil, porque los juegos de lucha de aquella época eran muy difíciles. Pero fíjate, en una página fan me pone que hay un par para NES y para Famicom. Que se ven tan bien como puedes esperar. Pero resulta que algunos acabaron saliendo. Bueno, pues a ver si un día lo ponen en la Switch, porque... Increíble. Pues sobre la edición de Dragon Ball, aquella vez que me convertí en Yansha, comentar que en la edición de Planeta también tenemos un par de historias extras. Una que está situada después de la saga de Freezer, en la que vemos cómo, digamos, Yansha acaba renunciando a Bulma, porque al final es consciente de que Vegeta es un personaje importante en la saga y que también de esa relación en un futuro tiene que nacer Trunks, que es un personaje también importante de la saga. Y después tiene una historia extra también más anecdótica, que básicamente lo que descubrimos
es la fusión entre Xavos y Yansha. Y bueno, pues es simplemente un gag bastante simpático en la que los dos personajes se dan cuenta que aquello no puede ser porque es un horror visual. Y después, para concluir esta edición, tenemos unas páginas en las que habla el propio autor sobre su experiencia desarrollando la obra. Y en fin, dicho esto, seguramente Nacho estarás de acuerdo que estás para un aficionado a Dragon Ball, como hemos dicho, es una lectura muy entretenida y muy divertida y que incluso tiene un poco componente nostálgico que, bueno, pues te hace recordar muchos momentos míticos de la saga, en este caso desde los ojos de Yansha, y que, joder, incluso a mí me deja con ganas de más, porque echo de menos que a lo mejor profundizase en otros momentos míticos de Dragon Ball. Me hace echar de menos más productos de esta categoría. Como dices, es un regalito para cualquiera que le guste Dragon Ball. Este tomo es una cosita fina, bien hecha, que lees en nada, que te deja buen gusto. Pero sí que es cierto que, joder, yo recuerdo que como en 2018 o algo así, se estableció un departamento en Toei, una oficina de Dragon Ball. Pero no sé hasta qué punto se llegó a hacer algo con ello, porque se supone que debía ser una oficina centrada en crear más productos pues de esta categoría, pero Dragon Ball se ha seguido moviendo bajo patrones muy cómodos y habituales. Así que no sé, me parece una lástima, porque además no es solo darle más cosas que hacer a Garo Lee, que es fantástico dibujante, sino que puedes seguir encontrando a gente que te permita... Mira, por ejemplo, yo recuerdo una vez hablando creo que era con Jordi Tarragona y Rafa Sandoval. Pues estaban de firmas en la tienda de CC. Y yo recuerdo hablar con Jordi Tarragona porque tenía por ahí algunos dibujos de Dragon Ball, chulísimos, sensacionales, y que él decía que, joder, pues que le gustaría poder dibujar algo oficial de Dragon Ball, poder participar en la franquicia de algún modo. Y joder, teniendo una oficina así, teniendo una franquicia con tantas posibilidades, teniendo en cuenta que hay proyectos como este de repetir las 42 portadas originales con otros mangakas profesionales como el de Naruto, como el de One Piece, ¿por qué no expandir de forma internacional la franquicia y ver qué otros spin-offs se te ocurren? A veces el manga es un mundo muy cerrado para estas cosas. Todavía están realmente experimentando con otras vías de escape, pero a mí me encantaría que incluso se fuesen a artistas occidentales y les dijeran, oye, haced cositas. Sí. Además es que estamos hablando de una serie que es, digamos, no es ya propia de una generación, sino que ha influido a muchas generaciones y que sigue influyéndolo. Porque, claro, Dragon Ball Super en este caso ha sido la puerta de entrada seguramente a un montón de lectores más y de espectadores. Lo que pasa es que los japoneses y sobre todo las editoriales japonesas en este caso, como dices, son un poco cerradas y proteccionistas con sus productos. De una manera que a veces es incluso anticomercial. Porque vamos, no se entiende. La anécdota se ha contado un montón de veces, pero aquí Dragon Ball costó de publicarla, pese al interés que en su momento ya tenía Planeta, porque desde Japón ignoraban los fases, las llamadas que se hacían a Shusheiba, porque desde allí pensaban, pero ¿a qué vienen estos aquí a decirnos que van a publicar Dragon Ball fuera de Japón? Pues esto no le va a interesar a nadie. Es una postura llamativa que aún a día de hoy se nota mucho en los editores y en la mentalidad con la que afrontan los proyectos. Y sí, yo aquí Dragon Ball creo que tiene posibilidades de expandirse mucho más y de crear otro tipo de productos que además, antes han mencionado por ejemplo a Stan Lee, la manera que trabajan ahora pues Toyotaro y Toriyama, que podría corresponder más a ese método Marvel, por decirlo de alguna manera. Coño, pues a lo largo de la historia de Marvel, las historias alternativas que se han publicado y miniseries y propuestas de otros autores europeos, o etcétera, que han dado ideas que después se han reutilizado
en la continuidad oficial de otras series. Pues aquí podría pasar lo mismo. Si das un cierto margen, una cierta libertad a autores, vengan de donde venga, para reinterpretar o para jugar con estos juguetes, dejando claro que son propuestas personales y que si no quieres adscribirlas a la continuidad, pues se entiende, pero que en un futuro pueden dar frutos que a lo mejor ni te has planteado. Pero claro, para eso hay que tener una mentalidad abierta. Básicamente, añadiría algo, pero es que es eso. Abrir la mente y explorar posibilidades y ver que hay posibilidades de grandes éxitos con ideas de este estilo. Oye, una cosa, ahora que estaba pensando yo, ya hemos hablado de Yansha y todo lo que ha sido su historia pues en Dragon Ball Z, pero ¿ha cambiado algo el personaje de Yansha o su estatus en Dragon Ball Super a lo largo del tiempo? ¿Es un personaje que sigue estando ahí, es ese secundario que aparece de vez en cuando, sin ninguna relevancia real en la historia de lo que está pasando? A ver, Dragon Ball Super ha tenido un par de momentos de esos típicos en los que pones a la línea B a luchar contra un montón de masillas antes del evento principal, que puede ser el Goku contra Freezer de turno, por ejemplo. Y en ese par de momentos Yamcha ha participado. Hay un amago de decirte, oye, que él ha seguido entrenando y sigue siendo fuerte y más allá de las bromas es un terrícola que está muy por encima de la media. Al final del día, para la mayoría de la humanidad, el tope físico sería Mr. Satan y luego ya estarían Yamcha, Krillin y si Tenzin Han le consideramos terrícola y Chanshu también, pues también estarían por encima, ¿vale? Ese es el único amago que ha habido. Eso dentro del manga, dentro del anime, su mejor capítulo es un capítulo de relleno que es un partido de béisbol del universo 6 contra el universo 7, en el que sí, a Yamcha se le da espectacular el béisbol y hay hasta bromas con lo de la muerte de Saibaman. Y es un capítulo que yo recomiendo ver a cualquiera que tenga cariño al capítulo de conducir de Goku y Piccolo. Es esa misma clase de episodio de humorístico tonto de vamos a divertirnos. Merece la pena. Está eso y está lo que te digo durante el reclutamiento del torneo de poder, la broma de que se cree que le van a venir a pedir que vaya al torneo y que le vas viendo cómo dice, a ver cómo respondo a la petición, me hago el duro, digo que por supuesto, lloro y nunca van a por él. Y está, no me sale el nombre del gatito que siempre le acompaña, que se puede transformar igual que Olón. Está diciendo, pero madre mía, este muchacho ¿qué hace? Así que no ha habido nada más allá que reconocer a un nivel meta que Yamcha está ahí, existe y hay bromas al respecto. Bueno, pues entonces sigue en su línea. Hemos hablado de que estaría bien ver o poder ver propuestas parecidas a este Dragon Ball, aquella vez que me reencarné en Yamcha, no necesariamente con este tono, podrían ser historias centradas en personajes secundarios de Dragon Ball porque tiene una galería muy interesante. Y yo, como para ir cerrando el programa, si a ti te dijesen, te dieran una carta blanca de una propuesta de este tipo, ¿en qué personaje pensarías? Es que fíjate que en parte me la han dado porque en Dragon Ball Super ya han explorado más del futuro de Trunks. Entonces esa propuesta ya estaría chequeada. Si tuviera que irme a otro, mira, hablando de trabajos fans y demás, los dos que yo más disfruto, los dos que más he disfrutado son, por un lado, Dragon Ball Z Abridged, que es un resumen desde la saga de los Saiyans hasta la saga de Cell, con un tono paródico doblado, reanimado en algunas partes, no reanimado por completo, sino de reanimar las bocas para que encajen bien, con un par de añadidos aquí y allá, que a cualquiera que le guste Dragon Ball y que domine el inglés, se lo recomiendo porque es fantástico. Son 60 capítulos con un nivel de realización que va subiendo hasta el absurdo de bueno, que tiene ideas muy potentes respecto a la franquicia y que también es uno de los puntos de reunión de todas estas parodias que comentamos, pues es uno de los puntos de reunión. Y el otro trabajo fan que sigo con regularidad es Dragon Ball Multiverse. Y dentro de Dragon Ball Multiverse están publicando de vez en cuando otros fan manga. A día de hoy están haciendo uno en el que te explican un posible pasado de Piccolo y Kamisama.
Me gusta la idea, pero no me gusta nada cómo está ejecutada. Entonces, una posible elección de mi parte sería poder leer una versión mejor de todo esto, aplicar, igual que Dragon Ball Super ha mejorado el pasado de Bardock y le ha dado una historia mucho más completa. No me importaría seguir descubriendo cosas de los namekianos, porque sabemos relativamente poco de los namekianos y molan un puñado. Así que sí, voy a tirar por eso, por namekianos, por el origen real de Kamisama y Piccolo, e incluso si te quieres ir a ello, no me importaría ver más, si se da el caso, del abuelo Gohan con Muten Rossi y su maestro. Pues mira, yo plantearía una historia protagonizada por Yashiro Bai. En plan coña, es un personaje que siempre me hizo gracia y que era a contracorriente del resto de personajes de la saga, que todos siempre querían mejorar sus actitudes, su capacidad, su fuerza. A él se la sudaba todo. Él quería vivir la buena vida y punto pelota. Y yo conectaba mucho con eso. Entonces, una historia de Yashiro Bai, en ese sentido, podría dar bastante juego. Y si nos volvemos locos, una de Tao Pai Pai, de sus historias previas a encontrarse con Goku, de sus anteriores misiones, que era... Podría ser. Era un tío que tenía mucha personalidad, eso no se puede negar. O sea que... Encajaría con lo que te digo del abuelo Gohan y Muten Rossi de jóvenes. Sí, y además podría ahondar un poquito, que yo creo que hay una parte que nunca se ha hablado de ella, que es, por ejemplo, la formación de Tenshin Han y Chaos, que en realidad va ligada a la de Tao Pai Pai. Pues muy bien visto. Nosotros mandamos ideas directamente a Shuseiba, seguro que allí también nos escuchan de alguna manera. Por ideas nos faltarán. Y ya veis, esto son propuestas que hemos aquí improvisado, pero que nos podríamos sacar muchas más, porque es lo que comentamos. Dragon Ball es un universo a día de hoy inmenso, que si te lo plantearas en términos de cómics de superhéroes, por decirlo de alguna manera, hay muchos personajes muy interesantes de los que no conocemos mucho realmente. Porque también hay, sobre los androides y sobre el Dr. Gero y tal, habría mucho que matizar. ¿Te has visto la de Super Hero? No me la he visto. Pues si quieres te puedo hacer un pequeño spoiler. Es un detalle menor de la película, pero que mola mucho. Venga, adelante. Vale, durante todos los últimos años había una teoría fan que consistía en decir que el androide 16 estaba basado, el cuerpo, la cara, en un hijo muerto del Dr. Gero. De hecho, en Dragon Ball Z Bridge, que he mencionado antes, dedican toda una escena a crear un flashback en el que se ve como el que originalmente era el androide 16, el hijo, estaba en el cuartel general de la Red Ribbon cuando ataca a Goku y que muere a causa de un Kamehameha mientras destruye la base. Y que eso explicaría también por qué el odio del Dr. Gero a Goku. Bien, pues en Dragon Ball Super Hero se establece un mapa de familia del Dr. Gero y se ve como la androide 19 del Dragon Ball Fighters era su mujer y cómo efectivamente existía una persona idéntica al androide 16 que era el hijo de ellos dos. Entonces, es un detallito muy molón y es una prueba más de que hay muchos aspectos fans que afectan a la hora de realizar los productos oficiales de Dragon Ball. Además es un personaje que era muy misterioso, A16. Era A y no me acuerdo ahora. Es A16, solo que en el doblaje decían C16. Eso, que ahí está el tema. Yo, claro, todo lo que es Dragon Ball lo he mamado en catalán. Y en catalán sí que se respetaba lo de la A. Eran A18, A16, A18. Y en castellano lo cambiaron, ¿no? En castellano es C de Cyborg, que en realidad tiene más sentido Cyborg, porque Cyborg es la mezcla de máquina y humano. Pues como yo con el sensor de diabetes, ¿no? Cyborg. Mientras que androide técnicamente solo sería A16 porque es el único completamente mecánico. Cierto, estas cuestiones a veces no las tengo tan claras yo. Bueno, y lo de los idiomas a mí también me pasa en el sentido de que he visto y leído mucho de Dragon Ball en inglés. Entonces a veces tengo unas mezclas entre español e inglés que estoy seguro de que se han notado durante el programa. Yo en su momento, como curiosidad, estuve viendo
cómo eran diversas escenas de Dragon Ball en el anime, pues en castellano, en catalán, en portugués, en inglés, y los matices que tenían. Era sorprendente, ¿eh? Es que, por ejemplo, en inglés había escenas que les ponían una música metalera porque habían descartado prácticamente todo lo que es la banda sonora original. Sí. Y siempre me chirrió mucho. Y hay gente que ha mamado eso de pequeño y considera que es música buena. Yo desde aquí me gustaría hacer un llamamiento a todo posible hablante de inglés que haya crecido viendo Dragon Ball con la versión de Estados Unidos y que a día de hoy escuche podcast en español y esté escuchando este podcast en concreto. Me gustaría hacer un llamamiento y decirles, no, esa banda sonora no era buena al 90%. Tenéis un 10% que más o menos vale la pena y ya. Sí. Pues, es un tema interesante, porque como digo, además, después si analizabas esas escenas, tampoco los personajes, los diálogos se correspondían exactamente con el original. Y había muchos matices. Además de que, claro, en inglés estaba súper mutilada la serie, porque le habían quitado pues todas las referencias sexuales, les habían puesto a Goku muchas escenas de cuando era pequeño, pues pantalones o calzoncillos negros. En catalán tuvimos bastante suerte porque mucha de la censura no se aplicó en este sentido y además se respetó bastante lo que era la banda sonora, y yo creo que eso también aplica en la versión en castellano. La censura viene en parte por Japón, pero en parte también porque en Estados Unidos tuvieron como 3 o 4 doblajes distintos. Entonces, según el canal de emisión, tenían que censurar en su cabeza, más o menos. Y hay varias versiones y, de hecho, a día de hoy es un poco... Creciste viendo el doblaje de Funimation, el de Da Pausia, o sea, tienen ahí un pifostio montado curioso. Tema muy interesante, pero que tendremos que dejarlo para otro podcast. Más o menos de lo que veníamos a hablar aquí, ya hemos hablado. Queríamos hablar de esta obra en concreto, de Dragon Ball, aquella vez que me reencarné en Yansha, porque era una manera, pues, bueno, pues de hablar como fans, ¿no? Y de cumplir esta duda que teníamos de hacer al menos un podcast dedicado a Dragon Ball. Sí, el siguiente ya lo haremos con Sergio, que tenemos ahí el reto de que se lo lea o se lo vea de una vez. Y oye, pues yo es que tengo mucha curiosidad por ver cuál sería su reacción o sus impresiones. Vamos haciendo un programa por tomo. Venga, Sergio, un programa por tomo. ¡Anímate! Ahí te dejamos el reto, Sergio. Y nada, oyentes, espero que os lo hayáis pasado bien recordando Dragon Ball con nosotros. Si no conocéis esta historia, pues ya sabéis. Como hemos dicho aquí, es un disfrute total. Haceros con él porque os vais a echar unas buenas risas y vais a tener una buena dosis de nostalgia. Y nada, Nacho, yo aquí he abierto a más programas sobre Dragon Ball, porque la verdad es que es un tema que también podríamos aquí hablar. Sí. Como ya hemos dicho, tanto manga, anime, videojuegos, películas. A pesar de que Suseiba nos atreva a hacer cierto tipo de historias, pues bueno, tenemos mandanga ahí para hablar. Creo que lo estaba pensando, pero a lo mejor otro día podemos hablar de Jaco. Sí, la tengo pendiente. Jaco, el patrullero galáctico, que además aparece mucho en Super. Sí, y además esa fue polémica en su momento porque ahí Toriyama habla de Bardo también. Hace el Dragon Ball Minus, sí, que es lo que luego hacen referencia a la peli Super y en Dragon Ball Super también lo utilizan a futuro. Claro, y ahí ya la gente empezó, pero es que esto contradice lo que nos habías contado en la otra. Y yo pensando, no, en el manga realmente no se contradice en nada. Exactamente. O sea, nada. Y el especial de televisión nunca fue canon, es que... Ya, a ver, para mí es de los que más me gusta, pero... Sí, no digo que no te guste, ni que no sea bueno, pero sí que, sobre todo, esto se aplica mucho más a nivel anglosajón, ¿vale? Pero hay una serie de ideas sobre lo que es Bardock que responden única y exclusivamente a ese especial de televisión y que responden también a que al otro lado del charco, para mucha gente, Dragon Ball es solo Dragon Ball Z. Y muchas reacciones se explican desde ello. No valoran tanto allí una historia como esta de Yamcha. Yo esa parte nunca la vi mal, porque a mí ese especial, como digo, me gusta.
pero realmente era consciente de que era una cosa que era tan inventada como el capítulo que mencionabas de Piccolo y de Goku sacándose el conduciendo. Sí. O sea, tiene el mismo valor a efectos prácticos. Lo que pasa es que te lo retrata de una manera que es muy épica y entiendo que le marcase a mucha gente. Y además es cierto que conociendo las referencias de Toriyama que utiliza, que es muy Superman, al final Goku, pues te encaja mucho. Pero eso de Superman, ya te digo, eso es la cosa que viene más de la percepción occidental que no de la oriental. Al menos en el sentido de Goku como héroe de la justicia. Es una cosa que responde más a los doblajes que no a las intenciones de Goku como tal. Goku, dentro de lo que cabe, es un personaje relativamente plano y el interés en su historia es más cómo afecta al resto del mundo que no a los cambios que sufre él. De hecho, es casi en Super donde estamos viendo más cambios en su comportamiento y más cambios en esa manera de ver el mundo, en ese pasar de quiero pelearme con los más fuertes a, ojo, atraigo problemas, igual tengo que ser más consciente de algunos elementos de mi persona. Que a lo mejor es más Peter Parker que Superman. No, no lo digo tanto a nivel de lo que, digamos, de personalidad, porque obviamente no tienen nada que ver. Pero es cierto que Toriyama en la historia de origen sí que te remite mucho al personaje. Aparte de que, bueno, por entrevistas que yo he leído y tal, él siempre ha mencionado Superman, es un personaje que le tiene cariño, que lo mismo lo conoce solo de las películas, ¿sabes? No lo sé. Incluso en el Dr. Slump ya tenía la parodia aquella de Superman. Y sí que hay algo de eso y bueno, igual que siempre he visto mucho de la Guerra de las Galaxias, en concreto en la saga de Namek. Freezer es su versión de Darth Vader. Toriyama tiene un dibujo relativamente oficioso de Anakin de cara al estreno del episodio 1. Sí, lo recuerdo. En fin. Bueno, pues me lo pasa muy bien. O sea, sí. Yo te animo, Jordi, a que te veas Dragon Ball Z Bridge. Está en YouTube gratuito en inglés. Asumo que tiene también subtítulos en español a día de hoy, porque los fans hacían subtítulos de cada episodio. Merece mucho la pena y te diviertes mucho. Pues venga, me lo apunto y a lo mejor algún día hablamos de él en otro programa de Tramas Resueltas. Excelente. Hasta la próxima. Adiós. Hasta aquí el programa de hoy de Tramas Resueltas, tu podcast de confianza sobre cultura freak, y cada día el de más gente. Recuerda que puedes apoyarnos dándole me gusta, compartiendo con tus bots y humanos favoritos y dejando un comentario. Nos vemos en el próximo programa. Yo a lo tonto también me he puesto a hablar de temas con los que no contaba hablar hoy. No, yo tampoco, o sea, han ido saliendo. Yo sabía que en algún momento íbamos a divagar porque era... Y en realidad somos unos cabrones porque hay una cosa que no hemos dicho cuando hemos pensado la posibilidad de historias aparte. Manda narices que no hayamos dicho Mr. Satan. Pues sí. Lo que pasa es que Mr. Satan sí que ha tenido bastante... al final papel, ¿no? Sí, pero siempre a posteriori. Las aventuras de un Satán jovencito tienen que ser muy divertidas de ver. Sí. Es que si quitas de en medio a gente capaz de volar y darte unos hostiazos del 15, pues él es el pico, no el Steve Rogers de universo de Dragon Ball, pero casi.